Muchas gracias por estas palabras de presentación. Quiero expresar mi agradecimiento también a la Real Academia de la Lengua Vasca y en particular a los organizadores de estas jornadas por darme la oportunidad de exponer los problemas que plantea el estudio y en particular la normalización o estandarización de la toponimia en el ámbito del andaluz. Encargo que cumplo con muchísimo gusto y procuraré ser lo más plástico y lo más ilustrativo posible. No exageramos si afirmamos que actualmente nos encontramos en un momento crucial para la conservación adecuada de la toponimia y muy especialmente de la toponimia menor de cara al futuro. Este tipo de nombres, empleados y transmitidos desde muchas veces desde hace siglos, casi siempre oralmente y dentro de la comunidad de la que inicialmente surgieron, la de los hablantes rurales, se están incorporando masivamente a mapas, a documentos de carácter administrativo, a todo tipo de bases de datos geográficos, páginas web, guías turísticas, etc. Dado este nuevo contexto de uso, es cada vez mayor la necesidad de disponer, y no solo por razones comunicativas evidentes, sino también por motivos jurídicos, de una forma escrita única para hacer referencia de modo inequívoco a cada punto geográfico. Si no logramos depurar al menos las bases de datos oficiales ahora, cuando se están consolidando y son tomadas como punto de partida en la elaboración de todo tipo de documentos difundidos electrónicamente, quizá en un futuro cercano ya sea prácticamente imposible rectificar los datos viciados. En las regiones del Estado español en las que el castellano es lengua única, las medidas que se están tomando para asegurar una conservación adecuada y respetuosa de la toponimia tradicional son aún muy insuficientes. Es cierto que, por ejemplo, en Andalucía, las autoridades competentes han creado bases de datos toponímicos, como el Inventario de Toponimia Andaluza, publicado en 1990, o el Nomenclátor Geográfico de Andalucía, que incluye más de 140.000 formas que pueden localizarse cartográficamente mediante un buscador accesible a través de Internet. Estas bases, sin embargo, son simples recopilaciones de material procedente de fuentes anteriores y no se han constituido mediante una criba rigurosa fundamentada en criterios claramente establecidos. A consecuencia de ello, contienen numerosos errores e incoherencias. Esta dura afirmación es fácil de demostrar. Basta con revisar con ojo crítico las bases de datos geográficos que incluyen nombres de lugar o cualquier mapa que parta de ellos. No pocas veces observamos, y eso es lo más preocupante, que cuanto más moderna es la fuente que evaluamos, más frecuentes y más graves son los errores detectados. Una proporción significativa de los registros erróneos no guarda relación alguna con la realidad lingüística del uso entre los hablantes, pues corresponde a incorrecciones introducidas por mero descuido o desconocimiento de la materia por parte de los responsables de la recogida y el tratamiento de la información toponímica, como les voy a mostrar mediante algunos ejemplos elegidos al azar a partir del mencionado nomenclátor y de los mapas basados en él. No pocas veces el carácter defectuoso del dato se evidencia por el hecho de aparecer variantes contradictorias en una misma fuente. Como pueden observar en la diapositiva, aparece junto a el juncarejo, el jancarejo, o junto a las pajeras, las parejas. Los alamitos alterna con los salamitas, las peñitas con un no menos absurdo, las peñistas. Y el lampistero alterna con casa del lampretero. Aun cuando los datos defectuosos no se delatan de este modo tan evidente, como en los casos que acabo de citar, a menudo suscita sospecha inmediatamente por su mero aspecto. Así, en una encuesta oral in situ
posiblemente se aclararía que formas como la alcranosa o el acebutre, que encontramos en los mapas, deben sustituirse por la alacranosa o el acebuche, respectivamente. O la transcripción de un nombre del municipio de Carmona bajo la absurda grafía Gasta-Embalse queda inmediatamente descartada al saber que los hablantes familiarizados con la toponimia regional denominan la propiedad rural sin excepción Gasta-Embalde, forma que aparece también en toda la documentación histórica desde al menos el siglo XVI. Otras veces es el significado del léxico contenido aparentemente en el nombre lo que levanta sospechas. Cualquier conocedor de la toponimia menor tradicional sin duda se sorprende al toparse en un mapa con un nombre fuente abrevadero del Cortijo de la Motera, pues sería difícil encontrar otro caso en que una aficionada a las motos hubiera originado el nombre de una fuente situada en medio del campo. El misterio se desvanece al saber que dicha fuente pertenece al Cortijo de las Monjas, nombre igualmente consignado en el mapa. Por tanto, con toda seguridad se ha producido aquí una mala lectura al volcarse los datos contenidos en alguna base en un mapa anterior a la nueva edición del mapa oficial. Con frecuencia dificulta la transmisión adecuada de los nombres tradicionales algo tan trivial como la inobservancia de las reglas ortográficas. Más graves que casos como el de Donadío escrito sin tilde es la omisión del acento gráfico en nombres como el que los hablantes locales pronuncian Campayá, con variante Campo Allá, debido a una etimología popular que interpreta el nombre como el campo de allá, pues cualquier usuario del mapa no familiarizado con el topónimo lo leerá espontáneamente como Campo Allá, cuando realmente los lugareños dicen Campayá, y en la documentación escrita que remonta hasta el siglo XIV encontramos Campayar con R final. Este tipo de errores, los de acentuación, no existen, por ejemplo, en el inventario de toponimia andaluza, pero no porque los autores hayan tenido especial cuidado al respecto, sino porque se renuncia a su uso de forma sistemática. Con ello, los usuarios a menudo son incapaces de saber cuál es la sílaba tónica en buena parte de los nombres registrados. Por ejemplo, formas como guirigui o hipora fácilmente podrían dar lugar a lecturas arbitrarias y aún originar nuevas variantes totalmente inexistentes en el uso real, pues no sabemos si hemos de pronunciar con mayor fuerza la primera, la segunda o la tercera de estas sílabas, porque no somos capaces de identificar el léxico contenido en los nombres. Otro defecto imperdonable, aunque frecuente en todo tipo de fuentes, son los errores ortográficos que se deslizan en la reproducción de nombres transparentes desde el punto de vista léxico. No es nada excepcional que topónimos como el Baldía o las Heras se transcriban como el Baldío con V o las Heras con H. No todos los problemas que suscita la estandarización toponímica son tan evidentes y tan fáciles de resolver como los casos que acabo de presentar. Para ilustrarles la gran variedad de dudas que surgen de forma habitual al evaluar el material toponímico, vamos a partir de un ejemplo representativo. En los mapas y las bases de datos toponímicos encontramos nombres como el Reinoso, los Reinosos, los Reyanales, la Rejanosa, Reinajosa o la Arraijana, que todos sin duda contienen el apelativo Arrayán con significado mirto, pronunciado en buena parte de Andalucía con una aspiración que ya estaba presente en el étimo árabe y que se refleja de forma constante en la documentación medieval. La tarea del experto consiste en determinar si conviene restaurar o estandarizar estas formas gastadas por el uso y aún desfiguradas, por ejemplo, por etimologías populares, como en el caso de Reinoso, donde sin duda alguna ha influido la cercanía fonética del apelativo reina, o si al contrario debe reflejar de la manera más fiel posible
la pronunciación local de cada uno de los nombres. La primera opción obligaría a imponer como formas estandarizadas el arrayanoso, los arrayanales, arrayanosa, la arrayana. La segunda, en cambio, obligaría a distinguir entre formas con y sin aspiración y respetar las alteraciones fonéticas que alejan la forma de su versión etimológica. El ejemplo que acabo de presentar, con la finalidad de poner de relieve la problemática que suscita la estandarización de la toponimia andaluza, revela que sin duda cada nombre requiere un estudio individualizado en el que deben cotejarse todo tipo de fuentes, tanto orales como escritas, y tanto actuales como históricas. Se trata de descartar, en primer lugar, las variantes que no correspondan al uso real, variantes debidas a errores en la recopilación del material o su transcripción, y en segundo lugar, de determinar cuál es la forma más adecuada de entre las que tienen o al menos han tenido uso en algún grupo de hablantes, en algún tipo de texto escrito o en algún momento histórico. Muchas veces hemos de decidirnos entre varias alternativas que en principio podrían ser válidas. Es por tanto indispensable que dispongamos de criterios claros que podamos aplicar de forma sistemática y también de modo homogéneo en toda el área lingüística. Para lograr esto, establecí en un amplio estudio anterior un conjunto de 9 principios fundamentales que deben guiar al toponimista en la labor de estandarización. Uno de estos principios, quizá el más fundamental, es que hemos de procurar ser fieles a la realidad lingüística. La forma estandarizada no puede estar reñida con el uso local real ni con las características lingüísticas y sociolingüísticas del área en su conjunto. En el caso de Andalucía, en contra de lo que pudiera pensarse espontáneamente, esto no quiere decir que debamos representar con total precisión y detalle los rasgos fonético-fonológicos de cada nombre. Para comprender esta afirmación, debemos tener en cuenta que Andalucía no es una región diglósica, en el sentido de que no se diferencian en el área netamente dos códigos según contextos comunicativos. Como es generalmente sabido, son característicos del habla andaluza rasgos como el seseo, la aspiración del fonema correspondiente a la J castellana y de la S en posición implosiva, la pérdida de las consonantes D, L, R y S en posición final de palabra, la neutralización de LR en posición implosiva, la tendencia a la elisión de la D en posición intervocálica y algunos más. No es menos cierto, sin embargo, que por una parte la inmensa mayoría de estos rasgos no son privativos del andaluz y que por otra parte ninguno está presente en todo el territorio de la comunidad autónoma. Así quedan, por ejemplo, numerosas localidades donde aún se conserva la oposición entre L y Y el área de distinción entre S y Z abarca buena parte del territorio. Además, y esto es aún más relevante para lo que aquí nos interesa, en ningún punto geográfico la lengua se presenta homogénea. Aunque los hablantes andaluces generalmente no reniegan de su acento regional, existe una clara tendencia a evitar algunos de ellos conforme aumentan, por un lado, el nivel social y, por otro lado, la formalidad de la situación comunicativa. En cambio, son muy raros los casos de hablantes que distinguen entre el estándar peninsular y el dialecto meridional según el contexto, a diferencia de lo que ocurre, por poner un ejemplo concreto, en la Suiza germanófona, donde los hablantes emplean sin excepción el dialecto en situaciones informales de la vida cotidiana y reservan el alemán estándar, practicado, eso sí, con características fonéticas y en parte léxicas más o menos marcadas, para contextos formales institucionalizados, es decir, la enseñanza, los debates parlamentarios, programas de televisión y radio de contenido serio y la escritura. Los investigadores Vidal Lamíquiz y Pedro Carbonero han demostrado esta situación que acabo de describir para Andalucía de forma empírica, estudiando los hábitos de pronunciación de los hablantes de la ciudad de Sevilla. Como se desprende de los gráficos reproducidos en la diapositiva, los hablantes de los niveles cultos y medio
aceptan plenamente los rasgos dialectales como la aspiración u omisión, según la posición dentro de la cadena hablada, de la S implosiva, la aspiración de la J, el seseo y la asimilación de S y R ante determinadas consonantes, pero rechazan la neutralización de la R y la L implosivas ante consonante, es decir, lo que da lugar a la eliminación de pares mínimos como caldo y cardo, al igual que rechazan la elisión de L y R a final de palabra, así como el ceceo. Los hablantes de nivel popular, en cambio, aceptan y practican sin restricción todos los rasgos dialectales a excepción del ceceo. La conclusión que podemos extraer de este estudio es que en Sevilla no existe una oposición neta entre distintas modalidades, sino únicamente un acercamiento mayor o menor, en función del nivel cultural y del grado de formalidad de la situación, a la lengua estándar suprarregional. Es cierto que si repitiéramos el estudio en otros puntos del ámbito andaluz, los índices de aceptación específicos de los rasgos dialectales podrían variar. No obstante, en todas partes observaríamos la misma tendencia a aceptar unas marcas dialectales y rechazar otras en favor de la norma. Desde luego, ningún andaluz considera que hable una variedad opuesta a la lengua española, ni existe una ortografía diferenciada para reflejar la fonética andaluza que goce de mínima aceptación. En vista de esta realidad, no sería razonable empeñarnos en reproducir con detalle las peculiaridades fonéticas y dialectales que presentan los nombres del lugar. Si lo hiciéramos, correríamos el riesgo de no lograr la aceptación de las formas estandarizadas por parte de los usuarios. Es, pues, conveniente eliminar de las formas toponímicas la capa fonética dialectal más superficial. Esto significa que no debemos reflejar ni el seseo ni el ceceo, característicos de gran parte de Andalucía, transcribiendo, por ejemplo, San José o Arroyo Salado en áreas seseantes o distinguidoras, o San José con Z y C en áreas ceceantes. En consecuencia, deben enmendarse en los mapas registros como Los Razos con Z, porque el nombre se basa en el apelativo raso, terreno llano, o Fuente del Consejo, porque realmente no se trata del apelativo consejo, sino concejo, es decir, municipio. Se trata de propiedades concejiles, por mucho que tales grafías reflejen la pronunciación local. No somos partidarios tampoco de reflejar gráficamente la conservación como consonante aspirada de la solución de F inicial latina, característica de la parte occidental de Andalucía, por lo que optamos por transcribir las palabras higuera o hambre, que aparecen recurrentemente en la toponimia andaluza, de acuerdo con la ortografía académica, por mucho que en el habla popular se empleen con aspiración inicial. No obstante, creemos que es necesario respetar el uso del artículo la en un nombre como cortijo de la hambre, pues su sustitución por el alomorfo requerido por la gramática de la lengua estándar, en la que hambre empieza por A tónica, supondría una alteración de la forma bajo la cual el nombre realmente está en uso entre los hablantes locales. Donde únicamente creemos necesario reflejar la aspiración inicial es en topónimos de cuyo contenido semántico originario no es consciente la comunidad hablante actual, como sucede, por ejemplo, con el nombre Cuatro Genales, basado en enal, lugar donde se guarda el heno, pues una grafía Cuatro Enales con H induciría a pronunciar el nombre como Cuatro Enales, cuando la única forma realmente en uso es Cuatro Genales, con una aspiración. El principio de la restitución de una forma transparente desde el punto de vista de la lengua general debe extenderse también al restablecimiento sistemático de las preposiciones y los artículos que con mucha frecuencia se eliden en el uso oral de nombres compuestos por dos elementos léxicos. No son, pues, adecuadas las formas cartográficas cerro-guindales o nogales que figuran en los fragmentos reproducidos en la diapositiva. En su lugar, deberían emplearse cerro de los guindales o los nogales. En el segundo caso, la forma
Cortijo, Los Nogales Altos, igualmente presente en el mapa, por cierto, demuestra que en el uso de los hablantes el artículo sigue vivo. No debemos caer, sin embargo, en la trampa de la hipercorrección, en la que cayeron los autores del mapa que reproduzco en esta diapositiva, que intercalaron en la forma totalmente transparente arroyo salado, hidrónimo referente a la salubridad del agua, una preposición y un artículo, arroyo del salado, analógicos a formas como las que hemos visto, pero carentes de sentido en este caso. Si se aplicara esta regla de forma sistemática, se evitarían normalizaciones contradictorias que se dan incluso en la toponimia urbana. Por ejemplo, en las estaciones de metro de la ciudad de Sevilla alterna la forma Puerta Jerez, así figura en planos y rótulos, basada en la pronunciación popular que omite la preposición, con Puerta de Jerez, que es la forma que se anuncia por megafonía. Como ya apunté y como se desprende de los ejemplos que he presentado, soy partidario de no reproducir en detalle la mayoría de los rasgos dialectales que afectan exclusivamente a la pronunciación y aún de restaurar ciertas formas con el fin de hacerlas más fáciles de manejar por parte de los usuarios que precisan de formas escritas de los topónimos que no ofrezcan dificultad en su manejo y que intuitivamente tienden a considerar correcto lo que se ajusta a las reglas que rigen la lengua formal, especialmente la habitual en la escritura. Este principio favorece además la transparencia de los nombres desde la perspectiva morfológica y léxico-semántica, facilitando así su uso y memorización. La decisión de tomar como punto de referencia en la normalización fonética de los nombres la lengua estándar tiene, no obstante, una consecuencia importante. Nos obliga en muchos casos a interpretar el léxico contenido en los nombres. Un factor que facilita este proceso es sin duda la relativa transparencia, desde la perspectiva del español estándar, de la inmensa mayoría de los topónimos menores andaluces creados a partir de una lengua bastante homogénea y en muchos casos en fecha histórica no demasiado alejada. Aún así, no se trata de una tarea exenta de riesgos, como muestran transcripciones como pago, rollo, ciruelo o las multas que aparecen en los extractos cartográficos que les estoy presentando. Si el primero de estos nombres no es otra cosa que arroyo del ciruelo, como acertadamente figura como denominación de la corriente cercana en el mismo mapa, el segundo requiere para su correcta plasmación escrita ciertos conocimientos dialectológicos. La identificación de Murta con el apelativo multa, es decir, sanción, es una evidente etimología popular, pues no se trata de lugares donde se pongan multas, sino de sitios donde abunda el arrayán, dialectalmente designado Murta. Como ven, los deslices de los cartógrafos no pocas veces adquieren tintes humorísticos. Un tipo toponímico que con frecuencia es víctima de una interpretación hipercorrecta es también el pollo y los pollos, basado evidentemente en el antiguo apelativo castellano pollo, es decir, elevación del terreno, procedente del latino podium. Piensen en el pollo de Niocid, por ejemplo, ¿no?, que aparece en el Cantar de Niocid. Dado que la voz ya no tiene vitalidad en la lengua actual, a menudo los nombres son interpretados como pollo, suponiendo una pronunciación yeísta. No menos curiosa es la forma desapollada, pollada, que encontramos en el nomenclátor andaluz y que ha penetrado desde ahí también en la cartografía oficial, como pueden comprobar en la diapositiva. La forma verdaderamente en uso entre los hablantes es desabollá, que no es otra cosa que desaboyal. Algo menos grotesca, aunque igualmente errónea, es la variante desabollada, que igualmente encontramos en las bases y en los mapas, que se justifica por la tendencia de los hablantes andaluces a elidir la D en posición intervocálica. Para que se comprenda cómo debemos proceder a la hora de reducir la carga dialectal que dificulta la recepción y el uso de numerosos topónimos andaluces, vamos a estudiar algunos casos concretos adicionales. En la toponimia andaluza son frecuentes los nombres que contienen el apelativo
conocido ya solo por los hablantes rústicos, majada, lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores, y su derivado majadal. En la pronunciación rústica, tanto majada como majadal se convierten en un simple majá, quedando como indicio para diferenciar las dos voces únicamente el artículo. Aplicando el principio enunciado, sería conveniente aumentar la transparencia de nombres de este tipo, acomodándolos a la ortografía académica. De este modo, convendría escribir majada vieja, la majada de los toros y el majadal de la portera, en lugar de las formas que pueden encontrar en los mapas. Más difíciles de evaluar son los nombres La Hombría y Cortijo sin fuente, que pueden encontrar en la siguiente diapositiva. En ambos casos, las formas acusan una contaminación por un significante fonéticamente cercano. La primera, La Hombría, en su origen basada sin duda en el apelativo umbría, ha sufrido la influencia de hombre y de su derivado hombría, y la segunda, un nombre de origen antroponímico, el primer propietario debió llamarse Cifuentes, se debe a la creencia de que el nombre alude a la falta de recursos hídricos de la finca. Solo estamos autorizados a normalizar estos nombres como La Umbría y Cortijo Cifuentes, respectivamente, si para ello contamos con el respaldo de la documentación escrita, como por ejemplo menciones en el catastro o en escrituras públicas, o con variantes aún vivas en el uso local. Sin este apoyo, los usuarios no reconocerían las formas estandarizadas y probablemente las rechazarían. No muy diferente es el caso de los hidrónimos Arroyo de Juan Fría y Fuente Juana, que por mucho que indudablemente remontan a formas originarias Arroyo de Fuenfría y Fuente Buena, deberían tener todavía algún tipo de vitalidad en forma de variantes más fieles al origen para que pudiéramos declararlas oficiales. Si hemos abogado por reducir la carga dialectal de las formas, es necesario recalcar, no obstante, que esta medida debe afectar únicamente a los rasgos fonéticos. En cambio, debemos reflejar con absoluta fidelidad las características morfológicas y léxicas que presenta cada nombre. Si, por ejemplo, un topónimo se basa no en la forma del castellano estándar noria, sino en sus variantes dialectales anoria o ñora, no debemos de ninguna manera reemplazar estas por la primera. Otra cosa distinta, sin embargo, es aceptar variantes deformadas como las lanorias o incluso la zanahoria, que sí conviene sustituir por la forma las zanorias, de la que sin duda alguna provienen. Si corregimos este tipo de errores con determinación, será inevitable la contaminación de todos los documentos elaborados en el futuro. Prueban este hecho registros como el absurdo de esa de la zanahoria que hemos comentado, que aparecen en diversos mapas de libre acceso en Internet que extraen su material de nomenclator oficial, confiando ciegamente en la validez de esta fuente que goza de la bendición oficial. Veamos un último caso que ilustra de forma representativa los problemas que plantea la estandarización de la toponimia andaluza. En el mapa oficial, un mismo nombre aparece bajo tres variantes discrepantes: Cortijo Peronguilla, Arroyo de la Foronguilla y Fuenlonguilla. En el uso oral local, constatado a través de una encuesta in situ, alternan las variantes La Foronguilla y La Folonguilla, mientras que en la rotulación viaria de la localidad el nombre se grafía La Fuenlonguilla. El origen del topónimo no ofrece duda. Es un compuesto de fuente, en su variante apocopada fuen, frecuente en posición proclítica, y el diminutivo del arcaico adjetivo luengo, largo, y de hecho la fuente designada, como pueden comprobar en la foto, se caracteriza en efecto por su forma alargada. A la hora de estandarizar el nombre, debemos rechazar, en primer lugar, enérgicamente la descabellada descripción peronguilla. Por otra parte, dado que en el uso actual aún pervive la forma que conserva la L etimológica del adjetivo luengo,
debe darse preferencia a este frente a la más moderna foronguilla, por mucho que ésta sea más frecuente entre los hablantes. Y como la variante con diptongo goza de tradición en el uso en el espacio público y en el catastro, es conveniente respetarla frente a las demás a la hora de otorgarle carácter oficial. En cuanto a la cuestión de si en la forma escrita los dos elementos léxicos deben separarse o unirse en una sola palabra, soy partidario de la primera opción, paralela a formas como fuente vieja, fuente labrada, etcétera, más transparentes para el usuario. Antes de terminar mi exposición, quiero insistir en que los principios que deben guiarnos en la estandarización de la toponimia andaluza, que acabo de describir, no pueden de ninguna manera extrapolarse a otras regiones. Cada área constituye un escenario lingüístico específico que obliga a dar un tratamiento diferenciado al material toponímico si queremos que las fuentes estandarizadas resulten fácil e inequívocamente manejables y sean aceptadas por sus usuarios. Para ilustrar este hecho, me gustaría contraponer al escenario comentado hasta aquí otro radicalmente diferente que obliga a aplicar criterios de estandarización también muy diferentes, el de la Suiza germanófona. Si en el caso de Andalucía he insistido en que se trata de una región no diglósica, ocurre lo contrario en la Suiza de habla alemana. En esta área existe una oposición tajante entre el dialecto, o mejor, los múltiples dialectos que conviven dentro del territorio, y el alemán estándar, como ya señalé antes. Dado que la toponimia menor surge de las hablas locales, refleja como ningún otro testimonio las características más tradicionales y autóctonas de estas. Los responsables de la estandarización de la toponimia menor suiza optaron por reflejar con precisión las formas que realmente están en uso en las comunidades locales de hablantes, en lugar de acercarlas a la lengua estándar, puesto que como elementos pertenecientes a la modalidad cotidiana, es decir, dialectal, del alemán hablado en cada región, y no al uso estándar limitado a contextos comunicativos formales, provocarían el rechazo de los hablantes si se adaptasen artificialmente al molde del alemán estándar, percibido como variedad psicológicamente alejada. Para que vean cómo se aplica este principio, les voy a presentar algunos ejemplos extraídos del mapa topográfico oficial de magnífica calidad, accesible a través de Internet, en el enlace que les he indicado en la diapositiva. Como pueden ver en los ejemplos que les voy a presentar a continuación, los nombres reflejan fielmente las formas dialectales. Se grafía Gruben con un diptongo, a pesar de que la forma estándar alemana sería Grube. Feuerschwende, a pesar de que la forma estándar sería Feuerschwende. Gmeind, a pesar de que la forma estándar sería Gemeinde. O Walchi, a pesar de que la forma de la lengua estándar sería Walke. Esta fidelidad a la realidad dialectal permite incluso visualizar las diferencias existentes entre las diferentes variedades diatópicas. De este modo, según el área de que se trate, corresponden al alemán estándar Brücke, puente, Brück en los dialectos noroccidentales, Bruck en los centrales y orientales y Brick en las hablas del cantón de Valais. La única excepción a esta regla son los topónimos mayores, normalizados antes de que existiera una reflexión consciente sobre la cuestión de la estandarización. Cuando en el siglo XIX fue necesario fijar formas estandarizadas, al menos de la toponimia mayor, para su uso en contextos formales, por ejemplo en correos o en el transporte ferroviario, muchos nombres fueron víctimas de una alemanización, entre comillas, forzada y artificial. Así, mientras que en la toponimia menor el referente puente se designa, según cada dialecto, Bruck, Brück o Brick, en la toponimia mayor encontramos formas como la alemanizada Ziegelbrücke, que en el uso tradicional oral, sin embargo, se pronuncia como Ziegelbruck, o sea, representando la característica fonética dialectal. O frente a
Los topónimos menores Grützwies o Gritzacher, que reflejan las pronunciaciones locales diferenciadas diatópicamente Grütz y Gritz, en la toponimia mayor, la forma oral Grützlinge, se alemaniza como Kreuzlingen. La decisión de las autoridades suizas de respetar estas formas, a pesar de que van en contra de los principios aplicados a la toponimia menor, es sin duda alguna absolutamente razonable y acertada, pues están plenamente consolidadas en el uso, aun en los casos en que dan lugar a ciertas paradojas, como la que evidencia el siguiente extracto cartográfico. En él, el topónimo mayor grafiado Kiesen, con K, se respeta a pesar de que en el uso local real se pronuncia Gise, puesto que es esta la forma escrita considerada oficial desde hace más de un siglo. En cambio, cuando el mismo nombre aparece como denominación de la pequeña corriente fluvial que atraviesa la localidad, se da preferencia a la forma que se ajusta a los criterios modernos, transcribiéndose como Gise con che inicial. Es decir, el mismo nombre aparece una vez alemanizada, porque se trata del topónimo mayor amoldado al corsé de la ortografía alemana estándar, y como topónimo menor aparece grafiado de acuerdo con las características de la pronunciación local. Similar es el caso del nombre de lugar mayor pronunciado Zehnhischere, de cuyo significado en las casas son aún plenamente conscientes los hablantes. Dado que la forma alemanizada Zehnhäusern se considera la única oficial desde hace generaciones, causaría numerosas complicaciones su modificación, y aún es posible que fuese rechazada por la población. Sin embargo, cuando el mismo nombre reaparece en topónimos menores, como en el Hiescherhalte, que está presente en el mapa, se aplica la regla moderna basada en el respeto a la realidad del uso local. Desgraciadamente no cuento con más tiempo para describir y valorar las interesantes y, a mi modo de ver, muy acertadas prácticas de estandarización que pueden observarse en la cartografía oficial de la Suiza de habla alemana. Tampoco ha sido este mi principal objetivo. No obstante, creo que al contrastar los problemas que suscita la estandarización toponímica en dos escenarios lingüísticos muy diferentes, el caso andaluz frente al caso de la Suiza de habla alemana, he podido poner de relieve cómo es imprescindible conocer a fondo las características tanto lingüísticas como dialectales y sociolingüísticas de una región para poder fijar unos criterios de normalización coherentes y aceptables para la propia comunidad de hablantes y aplicarlos de forma sistemática al material toponímico. La tarea pendiente es de enormes dimensiones. Pensemos que el nomenclátor andaluz, sin que recoja la toponimia regional de forma exhaustiva, abarca más de 140.000 formas, pero una vez establecidos y consensuados los mencionados criterios, debemos acometer esta tarea de forma urgente y decidida, pues no solo se trata de facilitar la comunicación fluida entre los hablantes, sino también de conservar y cuidar un patrimonio cultural de enorme valor. Muchas gracias.